Pensamiento del día viernes 18 de julio. Redescubrir la importancia de los demás. Proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella. Arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Es necesario hablar a todos, siempre. Muchas veces la palabra de vida nos invita a vivir, a hacer el amor, pero también es necesario transmitir la palabra, anunciarla, comunicarla, hasta involucrar a los demás en una vida de donación, de fraternidad. Las últimas palabras de Jesús fueron: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Incluso cuando no se pueda hablar con palabras, se lo puede hacer con el corazón. A veces la palabra solo puede expresarse en un silencio respetuoso, a través de una sonrisa, o bien interesándonos por el mundo del otro, por lo que le preocupa, por sus problemas, dirigiéndonos al otro por su nombre, de manera que advierta que él o ella es importante para nosotros, y efectivamente lo es. El otro no nos resulta nunca indiferente. ¿Cómo vivir esta palabra de vida y decir, aunque sea solo con nuestro paso, el Evangelio? ¿Cómo darlo a todos? Amando a cada uno, sin distinción. Si somos cristianos auténticos que viven lo que el Evangelio enseña, nuestras palabras no sonarán vacías. El anuncio será aún más luminoso si sabemos dar testimonio del corazón del Evangelio, de la unidad entre nosotros, conscientes de que en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de octubre de 2007. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.